¿Quién era Jeffrey Epstein? Un hombre que pasó de ser profesor de secundaria a convertirse en un multimillonario con una isla privada y contactos entre algunas de las personas más poderosas del mundo. Durante años su nombre estuvo rodeado de misterio, de dónde salió realmente su dinero, cómo logró acercarse a políticos, empresarios y celebridades, y finalmente cómo terminó en el centro de uno de los escándalos más impactantes de las últimas décadas. Para entender esta historia hay que empezar desde el principio. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Creció en una familia de clase media. Su padre, Seymour Epstein, trabajaba para el departamento de parques de la ciudad de Nueva York como jardinero y supervisor. Su madre, Pauline Epstein, era asistente escolar. No eran ricos ni tenían conexiones poderosas. Epstein creció en el complejo residencial Sea Gate, una comunidad cerrada cerca de Coney Island. Desde joven, quienes lo conocían decían que era un estudiante muy inteligente, especialmente bueno con las matemáticas y la lógica. Estudió en la Lafayette High School en Brooklyn. Después fue aceptado en la Universidad de Nueva York tras pasar brevemente por Cooper Union, una institución muy prestigiosa. Pero hay un detalle importante: Epstein nunca terminó su carrera universitaria. Aún así, eso no le impidió empezar una carrera profesional bastante inusual. A mediados de los años 70, Jeffrey Epstein consiguió trabajo como profesor en la Dalton School, una escuela privada muy exclusiva de Manhattan. Esta escuela era conocida por educar a hijos de familias ricas e influyentes. Lo curioso es que Epstein no tenía título universitario, algo poco común para enseñar en una institución tan prestigiosa. Según reportes posteriores, fue contratado en parte por recomendación de personas que confiaban en su capacidad para enseñar matemáticas. En Dalton enseñaba física y matemáticas, pero su paso por la escuela no duró mucho. En 1976 dejó la institución y ese sería el inicio de un cambio radical en su vida. Después de dejar la enseñanza, Epstein entró al mundo de las finanzas. Consiguió trabajo en el banco de inversión Bear Stearns, uno de los más importantes de Wall Street en ese momento. Allí comenzó como operador junior, pero rápidamente ascendió. Sus superiores decían que tenía habilidad para trabajar con clientes ricos y entender inversiones complejas. Para comienzos de los años 80 ya trabajaba asesorando a clientes con grandes fortunas. Sin embargo, su carrera en Bear Stearns terminó alrededor de 1981, después de una investigación interna sobre posibles irregularidades relacionadas con clientes. No se presentaron cargos penales, pero dejó la empresa. Tras salir de Bear Stearns, Epstein creó su propia empresa financiera llamada J. Epstein & Company. Su negocio era muy particular. En lugar de manejar inversiones para muchas personas, decía trabajar solo con clientes extremadamente ricos, generalmente personas con patrimonios superiores a $1.000 millones. Ofrecía servicios de planificación financiera, asesoría fiscal y gestión de patrimonio. Uno de los clientes más importantes de esa etapa fue Leslie Wexner, fundador de la empresa de moda L Brands, propietaria de marcas como Victoria's Secret. Wexner llegó a confiar tanto en Epstein que le otorgó poder para manejar gran parte de su fortuna. Gracias a esa relación, Epstein comenzó a acumular propiedades y riqueza rápidamente. Entre los años 80 y 90 compró varias residencias de lujo, una enorme mansión en Manhattan, propiedades en Palm Beach, Florida, un departamento en París y más tarde una isla privada en el Caribe. Su estilo de vida se volvió extremadamente lujoso. Durante los años 90 y principios de los 2000, Epstein se movía en círculos muy exclusivos, frecuentaba eventos sociales, reuniones privadas y cenas con figuras influyentes. Entre las personas con las que se lo vio en diferentes momentos había empresarios, políticos, científicos y celebridades. También comenzó a financiar proyectos académicos y donaciones a universidades. Eso le permitió acercarse a investigadores, premios Nobel y figuras del mundo científico. Su imagen pública era la de un millonario discreto, filántropo y con conexiones internacionales. Pero mientras su red de contactos crecía, también empezaban a aparecer acusaciones que cambiarían su historia. A mediados de los años 2000, autoridades en Florida
comenzaron a investigar denuncias graves contra Epstein relacionadas con menores. En el 2008, el caso terminó en un acuerdo judicial. Epstein se declaró culpable de cargos relacionados con prostitución de menores y recibió una condena relativamente corta en una cárcel del condado. Este acuerdo fue muy polémico porque muchos consideraron que la sentencia fue mucho más leve de lo esperado para las acusaciones. Después de cumplir parte de su condena, Epstein salió de prisión durante algunos años. El tema quedó relativamente en silencio, pero eso cambiaría más adelante. Una de las figuras más importantes en su vida fue Ghislaine Maxwell. Maxwell era la hija de un empresario británico llamado Robert Maxwell, un poderoso magnate de medios. Después de la muerte de su padre en 1991, Ghislaine se mudó a Nueva York. Fue allí donde conoció a Epstein. Con el tiempo se volvieron muy cercanos. Durante años, Maxwell fue una figura habitual en la vida social de Epstein. Muchos reportes indican que ella lo ayudó a moverse en círculos de alta sociedad, presentándolo a personas influyentes y ayudándolo a expandir su red de contactos. Gracias a esas conexiones, Epstein siguió consolidando su posición en ambientes de la élite. Décadas más tarde, Maxwell sería también investigada y posteriormente condenada por su participación en el caso. Durante años, periodistas e investigadores continuaron analizando el caso Epstein. Finalmente, en 2019, fiscales federales de Nueva York presentaron nuevos cargos. Epstein fue arrestado nuevamente. La noticia generó un enorme impacto mediático. El caso volvió a atraer atención mundial porque muchas personas querían saber si se revelarían detalles sobre su red de contactos, pero el proceso judicial nunca llegó a completarse. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda en una cárcel de Nueva York. Las autoridades determinaron que se trató de un suicidio. Sin embargo, varios fallos en los protocolos de seguridad de la prisión generaron controversia y debate público. El caso provocó una enorme cantidad de discusiones, teorías y análisis en medios y redes sociales. El caso de Jeffrey Epstein dejó muchas consecuencias: investigaciones adicionales, procesos judiciales contra otras personas, debates sobre el sistema judicial y análisis sobre cómo personas poderosas pueden influir en investigaciones, y también provocó que muchas instituciones revisaran su relación pasada con Epstein. Jeffrey Epstein pasó de ser un joven de Brooklyn sin conexiones poderosas a convertirse en un multimillonario rodeado de algunas de las personas más influyentes del mundo. Su historia combina riqueza, poder, controversia y un caso judicial que tuvo repercusiones globales. Y aunque muchos aspectos de su vida fueron investigados, el caso sigue siendo uno de los episodios más debatidos de la historia reciente.